Muy buenas tengan todos, mi nombre es Diego Fernando Fuertes Muñoz, soy estudiante de primer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, sede Mocoa, Putumayo. En el día de hoy les voy a explicar las diferencias que hay entre eutanasia, suicidio asistido y muerte digna. La eutanasia es la terminación voluntaria de la vida de una persona que padece una enfermedad terminal. Puede aplicarse de forma activa o pasiva, así como voluntaria e involuntaria. Este procedimiento debe ser visto desde la perspectiva del paciente, priorizando su autonomía y la libertad en la toma de decisiones sobre su enfermedad y la solicitud de una muerte digna. En Colombia, la Corte Constitucional legalizó la eutanasia en 1997, creando la opción para que las personas que padecen una enfermedad incurable y terminal puedan buscar terminar con su vida. Sin embargo, el Congreso en 18 años no cumplió con su normativa, por lo que la Corte en 2014 ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear vía administrativa para realizar el ajuste, formando así un comité para atender las solicitudes de eutanasia activa y presentando los lineamientos generales para la implementación del derecho a morir con dignidad en pacientes terminales. De esta forma, Colombia se convirtió en el primer país en desarrollo en legalizar la eutanasia activa, aunque algunos conceptos quedaron incompletos en la resolución del Ministerio de Salud, lo que sugiere la discusión con expertos continuará para que las prácticas sanitarias recomendadas cumplan con los términos señalados por la Constitución. Imaginemos una persona que después de años de lucha contra el cáncer se encuentra en una fase terminal. En el ámbito clínico, esto significa que el paciente ya no responde a ningún tipo de tratamiento, por lo que la enfermedad ya no puede curarse y el destino de esta persona es la muerte. El sufrimiento es constante tanto para el paciente como para su familia, conocedores de que las posibilidades de que se recupere son muy bajas, prácticamente inexistentes. En esta situación, cuando la muerte es inevitable y el dolor, la angustia y el malestar solo hacen que crecer, surgen algunas preguntas. ¿No podemos hacer algo para que la persona deje de sufrir? ¿Es moral mantener a la persona viva en contra de su voluntad? Si sabemos que la muerte es el único resultado, ¿no merece descansar lo antes posible? Podemos acelerar el proceso de morir para no alargar el temido momento tanto para el paciente como para sus seres queridos. En este contexto aparecieron la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna. Son tres conceptos que siguen siendo controvertidos y difíciles de legislar, pero que en definitiva buscan dar descanso de la manera más tranquila posible a aquellas personas que sufren a diario. Ahora, la ética que estudia. Los médicos se encuentran a diario con situaciones cuya resolución poco tiene que ver con conceptos puramente clínicos, sino con la moral. Tienen que tomar decisiones complicadas, especialmente cuando se trata de enfermos en fase terminal. Es aquí donde entra la ética. A grandes rasgos podríamos definirla como la disciplina que intenta indicarnos cómo es correcto actuar dependiendo de cómo son nuestros principios morales. Es decir, que entendamos por bien y que entendemos por mal. Es por lo tanto una especialidad de la filosofía muy subjetiva, puesto de que este concepto de moralidad es diferente para cada persona. En el ámbito de la medicina, esta ética se conoce como bioética, que es la rama encargada de analizar cómo debemos actuar ante los conflictos morales relacionados con los seres vivos. Todo hospital tiene un comité de especialistas en bioética, donde los médicos pueden acudir en caso de que no sepan cómo actuar ante un caso moralmente controvertido. La mayoría de veces la bioética se enfrenta a cuestiones relacionadas con el final de la vida, pues el médico sabe que la vida de su paciente está en peligro y que por más tratamientos que le aplique acabará muriendo. A lo largo de los años, la bioética ha procurado dar respuesta a los conflictos relacionados con la muerte y ha creado principalmente tres conceptos: eutanasia, suicidio asistido y muerte digna. Todos ellos defienden el derecho de que las personas a morir con dignidad, sin obligar a los pacientes a aferrarse a la vida,
en contra de su voluntad y a facilitar los medios para que descansen en paz. Sin embargo, hay matices entre ellos que merecen la pena ser comentados. Las 3 leyes del final de la vida son el gran miedo de las campañas electorales, pese que según las encuestas, gran parte de la población está de acuerdo en facilitar la muerte de las personas que deseen morir. En este tema extremadamente controvertido debido a su subjetividad y la facultad para legislarlo. ¿Dónde ponemos el límite entre cuándo está bien dejar morir y cuándo no? ¿Quien facilita la muerte a alguien no debe tener cargos penales? Como sabemos que el paciente realmente quiere morir o si es porque no controla sus pensamientos, cada paciente es un mundo, por lo que nunca llegaremos a dar respuestas universales ante las cuestiones del final de la vida. Sin embargo, la concienciación por el derecho de las personas a morir cuando están sufriendo está haciendo que los países empiecen a reconocer esta libertad cada vez más. En este artículo haremos un repaso de las 3 principales leyes del final de la vida, observando sus características, su legalidad y libertades que conceden en el paciente. Muerte digna también es conocida como ortotonasia. Defiende la idea de que la muerte debe llegar en su momento justo y que no hay necesidad de ir en contra de la naturaleza ni de hacer que el paciente se mantenga vivo cuando su momento ha llegado. Es la menos controvertida de las 3, ya que es la única en la que no fuerza directamente la muerte de la persona, sino que consiste en no obligar al paciente a someterse a tratamientos ni terapias que tienen finalidad de mantenerlo en vida forzadamente. Legalmente, en la mayoría de países, la muerte digna defiende que, llegados al punto de padecer una enfermedad incurable o en fase terminal, los únicos tratamientos que debe recibir el paciente son aquellos enfocados a aliviar sus síntomas y a reducir su sufrimiento, permitiendo que la enfermedad siga su curso natural sin prolongar lo inevitable. Tiene mucho que ver con la ley de autonomía del paciente, la cual declara que no se le puede aplicar ningún tratamiento en contra de su voluntad, por lo que si él no quiere recibir una terapia concreta que lo mantenga con vida de forma forzada, no lo recibirá. No tiene nada que ver con los otros 2 conceptos que veremos a continuación, ya que la muerte digna en ningún momento está forzando que la persona muera, simplemente deja que la enfermedad siga su curso natural mientras que el paciente recibe paliativos para que no sufra. Ahora vamos a hablar sobre la eutanasia. Entramos en terreno controvertido, pues con la eutanasia sí que se fuerza la muerte del paciente. Etimológicamente significa buena muerte, aunque es un concepto que sigue generando confusión y dudas. La eutanasia engloba todas aquellas técnicas médicas que se aplican de forma voluntaria y consensuada para acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable o terminal. El equipo médico es el encargado de dar al paciente, siempre y cuando éste lo haya solicitado de forma legal, medicamentos que provocan su muerte. Si con la muerte digna dejábamos que la muerte siguiera en curso natural, con la eutanasia aceleramos su llegada para no prolongar el sufrimiento del paciente. Actualmente solo es legal en los países de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, aunque parece que los gobiernos de otros países poco a poco van a ir legalizando esta práctica, pues es lo que la sociedad pide. Existen 2 tipos de eutanasia. Está la eutanasia directa. Esta hace referencia a las técnicas que van enfocadas claramente a inducir la muerte de la persona. Puede ser de forma activa, administrando al enfermo productos químicos tóxicos que resultan letales. También puede realizarse de forma pasiva, una forma de eutanasia que consiste en suspender todo tratamiento médico, quitar soporte vital y en caso de que estuviera en coma y se alimentara por sonda, eliminarla.
No confundir con la muerte digna, ya que ésta no consistía en retirar el soporte vital, sino que lo que se hacía era caso del paciente cuando éste no quería recibir ningún tratamiento. Vamos a hablar también de la eutanasia indirecta. Bueno, la eutanasia indirecta es aquella que, pese a que lo que se busca es acelerar la muerte, los medicamentos que los médicos administran no son técnicamente letales, como sí lo eran en la directa. En esta, los medicamentos van enfocados a paliar los síntomas y aliviar el dolor del paciente, aunque acaban provocando la muerte como efecto secundario después de un tiempo. La directa era más instantánea. De último tenemos al suicidio asistido, la más controvertida de las tres. El suicidio asistido deriva de la propia eutanasia, aunque va un paso más allá, pues es el propio paciente quien decide terminar con su vida. Como su propio nombre indica, consiste en permitir que la persona se suicide. En el suicidio asistido, el papel del médico es diferente. Si bien en la eutanasia era este médico el que administraba el medicamento para provocar el fin de la vida del paciente, en el suicidio asistido es un mero informador. El médico proporciona a la persona los medios necesarios para suicidarse, para que ésta se quite la vida. Además, asesora al paciente cerca de las dosis letales, la forma de administrarlo y otros consejos. En la eutanasia, el paciente también se quitaba la vida voluntariamente, aunque aquí lo hace él directamente. Actualmente solo está permitido en Suiza, donde se practica desde los años 40. Esto ha provocado que este país reciba lo que se conoce como turismo de la muerte, pues personas que dispongan de un certificado médico que afirme que padecen una enfermedad terminal puedan recibir este suicidio asistido en Suiza. Bueno, esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado y hayan aclarado sus dudas. Mi nombre es Diego Fernando Fuertes Muñoz, estudiante de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, sede Mocoa, Putumayo. Muchísimas gracias.